Buenas tardes, doctor Campo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación con Vándalos. Es un placer tenerlo en nuestro canal. Bueno, a ti muy amable, gracias por la invitación a este importante espacio y aquí estoy para lo que manden. Gracias. Primero que todo, doctor Campo, nosotros siempre lo hemos conocido como un pionero de la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales de la gente, junto con Miguel Ángel del Río y Juan Trujillo. ¿Qué lo hace pasar de ser un abogado prestigioso a lanzarse a la política, a la Bueno, Cámara de pues, Diputados? bueno, pues sí, gracias. Como señalas siempre, digamos, ha habido una vocación de servicio desde el ejercicio profesional, ¿no? Así lo entendí cuando descubrí qué era lo que pretendía yo y cuál era mi proyecto de vida. Por eso pues me matriculé, cursé y adelanté estudios de Derecho. Y desde que egresé, pues he tratado de colaborar con función social, ¿no? Poner a disposición los conocimientos, la experiencia y la trayectoria. Pero ahora, a propósito de esta gran coyuntura, de este gran cambio que anhelamos todos, y digamos que desde hace aproximadamente 18 meses atrás, pues surge, digamos, un nuevo escenario para interactuar y es participar activamente, sí, como señalabas tú, en varios temas de gran impacto a nivel nacional, en temas de apoderar, por ejemplo, en el caso de la defensa de Daniel Mendoza y de la serie Matarife, y otros temas que, pues, por lo mediático, digamos, tuvieron un perfil especial, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación. Eso propició, entre otras cosas, que a través de Twitter, pues, hubiera muchos llamados, y bueno, llamados dramáticos en relación con la ayuda que pretenden muchas personas para que uno les colabore en sus dramas, ¿no? Para que adelante procesos, sobre todo apoderando víctimas. En Colombia las víctimas están muy abandonadas, eso es una realidad, y jurídicamente también, sobre todo por el desconocimiento que se tiene. Muchas de las personas que son afectadas y avasalladas en sus derechos ni siquiera conocen eso, que tienen derechos, y mucho menos cuáles son las herramientas, cuáles son los recursos y las acciones que tienen en su mano, a su haber, para poder defender esos derechos. Y todavía peor, pues no cuentan con recursos. No hay, desde el punto de vista económico, la posibilidad de acceder en términos dignos, materialmente hablando, a tener una asesoría de un apoderado judicial. En ese sentido, muchos los llamados, entonces nos dimos a la tarea incluso de abrir en la oficina una línea especial para atender temas sociales. Y eso a su vez pues posicionó de alguna manera, por llamarlo así, el nombre y el prestigio y el goodwill de la oficina y el nombre del suscrito. Y por esa vía entonces, frente a las labores que se han hecho, la mayoría exitosas, pues hubo un llamado, ¿no? Lo entendí así, un llamado de muchas personas a través de las redes y en general, mucho joven. Ahora a propósito de las ejecutorias que hemos adelantado en defensa de estos muchachos de las protestas, creando la corporación Primera Línea Jurídica, y entonces entendí ese llamado también como la gran posibilidad, y de ahí la respuesta, de abordar un escenario totalmente novedoso para mí, y es el tema político. ¿Por qué? Primero digo, y como les señalo en las reuniones, en varios escenarios también, pues por respeto al llamado de estas personas que confían en uno, que ven de pronto que uno puede aportar desde su proyecto de vida en relación con lo que ha venido siendo una constante, y es defender derechos humanos, defender derechos fundamentales, defender a madres, cabezas de familia, a mujeres violentadas, a menores de edad, en fin. Y por eso, pretendiendo tener la posibilidad de acceder a un escenario político en donde se pueda tener, digamos, un espectro de movimiento, un espectro de acción mucho más amplio para poder colaborar, pues acepté, puse y postulé mi nombre, y el pacto histórico aceptó ubicándome en la lista como candidato, como aspirante a la Cámara por Bogotá, pues en el pacto histórico por la Colombia humana. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Acepté y he tratado de entender la dinámica política, pero con un solo enfoque y una sola intención o una sola pretensión, y es de tener la posibilidad de acceder a un escenario de poder potenciar esa ayuda que he prestado, y sobre todo, ¿no? Que quede claro también, colaborar, ayudar, que entendemos nosotros todos el momento y la coyuntura histórica por demás, para que haya y se presente un gran cambio en Colombia, que sin lugar a dudas representa pues ser
llevar a las urnas masivamente los votos para que Gustavo Petro sea presidente de Colombia. Muchas gracias, doctor Ocampo. Ahora, como usted se lanza por la Cámara de Bogotá, yo quería empezar por preguntarle, ¿usted qué piensa de la labor de la alcaldesa Claudia López? Pues de la labor no pienso nada porque es que no ha habido labor. O sea, uno no puede criticar algo que en relación con acciones ciertas y materiales haya habido. En este caso, además de la coyuntura que no puede servir de excusa, el tema de la pandemia para la alcaldesa, pues ha sido totalmente fallida, ¿no? Una administración que ha dado palos de ciego en todo sentido. Una administración que incluso ya en las más recientes declaraciones de la alcaldesa ella misma acepta que en su momento, frente a la coyuntura compleja de la muerte o el homicidio de estos muchachos en los movimientos de protesta del año pasado, antepasado ya, y a través de todas las manifestaciones, pues que ella endilga responsabilidad al gobierno nacional y a las autoridades de policía. Eso sin lugar a dudas, pues es una confesión, y una confesión grave de una mandataria, de una gobernante, de una administradora que, siendo la primera autoridad de policía del municipio, en este caso de Bogotá, pues confiesa abierta y sin rubor, abiertamente, que prácticamente pues lo que señalamos también en su momento, pues hubo un golpe de Estado en aquel lejano ya mes de septiembre, en donde por extralimitación, por abuso y por las lesiones oculares, las lesiones en general y las torturas y las desapariciones se violaron de manera sistemática y masiva los derechos fundamentales de muchos jóvenes que pues lastimosamente todavía persiste y ahora se da una sistemática pues ya de persecución judicial. Pero básicamente no, yo no tengo autoridad para comentar algo que no se ha presentado en la realidad. Lo único es hacer la crítica así, de manera contundente, flagrante, frente a la omisión, frente a la inercia y al desaliento en general, con un agravante, ¿no? Y es que pues definitivamente también quedó claro que una cosa fue lo que presentó la alcaldesa al postular su nombre, acogiendo los postulados del partido al cual dijo representar, y otra, ahora pues ya en la práctica materialmente lo que ha venido ejecutando, que es totalmente contrario a lo que presentó y por lo que votaron también muchas personas en Bogotá. Doctor Ocampo, en una democracia el derecho a la protesta es un derecho fundamental y sin embargo durante la protesta donde muchísima gente de muchos sectores, no solamente los jóvenes, marcharon, hubo mucha represión y en este momento se están judicializando a muchos jóvenes. ¿Qué opina usted, como ha sido defensor de la primera línea, qué opina de lo que ha pasado durante este estallido social? Pues también lo hemos denunciado ya en varios escenarios, incluso internacionalmente, ya nos reunimos con la ONU, delegados de la ONU, formulamos y solicitamos una entrevista a través de un derecho de petición al fiscal general, porque no solamente se ha presentado, como señalas, pues una afectación y una vulneración de derechos fundamentales en el territorio, en tratándose de las movilizaciones y las marchas, ya por todos ha sido conocido también y ha trascendido, pues los registros están ahí, los videos, las grabaciones y los audios en donde pues se advierte la sistemática de afectación en el ejercicio de extralimitación de funciones de muchos policiales que están actualmente procesados y en relación con los cuales, valga la oportunidad, pues no se presentan resultados en punto de las investigaciones. Mientras que de otro lado, y es ahí donde viene la disyuntiva, el problema, la inequidad, la desigualdad y la gran crítica a los muchachos, a los jóvenes, por ejercer, como señalabas, un derecho fundamental. En eso hemos sido claros desde la primera línea jurídica. Nosotros no defendemos vándalos, defendemos jóvenes dignos que han mantenido izadas unas banderas de manifestaciones, de reivindicaciones sociales y de derechos fundamentales a través de la protesta como derecho también constitucional, pero que ahora no solamente entonces han sido perseguidos, insisto, en el territorio, al haber sido capturados, la mayoría de manera ilegal, ahí están también las audiencias, los pronunciamientos de los jueces, en donde han tenido que dejar en libertad a más de 250 jóvenes. Sino que ahora, y ahí viene lo grave del asunto, pues se da una persecución, ¿no? Una especie, siempre lo hemos dicho también, una especie de vindicta, de venganza, del establecimiento, en este caso de la Fiscalía General de la Nación, en donde insisten judicializar ahora bajo una modalidad, vean ustedes, sui generis, muy distinta, especialísima,
y es a domicilio. Están capturando a muchos jóvenes, los están persiguiendo y los están aprehendiendo en sus lugares de domicilio. Claro, la intención es someterlos, judicializarlos y procesarlos, ¿no? Pero igual estamos ahí, sobre todo los colegas y todo el reconocimiento a quienes han venido apoyando a la Corporación Primera Línea Jurídica. Seguiremos firmes mientras exista en Colombia la posibilidad de defender a estos muchachos y nosotros tengamos pues las herramientas y el aliento suficiente para adelantar y seguir cumpliendo con esta labor. Lo haremos. Y bueno, por esa vía, pues esa es la situación, es supremamente grave. Ya como te digo, no solamente lo denunciamos, lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía, con un agravante, y es que el fiscal nos delega en una respuesta escueta y, diríamos, de alguna manera también descomedida, se niega a recibirnos y simplemente lo que aduce en términos generales es que si tenemos prueba de los posibles montajes, incluso contra los propios abogados, imagínense ustedes, contra nosotros, los que venimos ejerciendo la defensa de estos derechos de los muchachos, que formulemos las denuncias. Eso nos obligó a abrir un escenario a nivel internacional y ya fuimos recibidos por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU. Entonces, ellos dijeron que van a hacer un seguimiento, estamos pendientes para colaborar y sobre todo eso, ¿no? Para que la comunidad nacional e internacional sepa que en Colombia, en este caso, no solamente se han afectado y se han vulnerado los derechos de muchos jóvenes que pacíficamente se han manifestado ejerciendo el derecho a la protesta, siendo ahora amenazados, violentados en sus derechos, sino que se pretende, y tenemos informaciones fundadas, de judicializar a los abogados que también hemos venido ejerciendo esa labor de defensa en pro de mantener, pues lógico, las banderas de estos muchachos y rescatarlos, ¿no?, del establecimiento para que no sean privados de su libertad, para que se les respete el debido proceso y el derecho a la defensa. Doctor Campo, una de las razones por las que los colombianos salen a marchar, incluyendo la marcha estudiantil, es por la necesidad de una matrícula cero y acceso a la educación y la posibilidad de estudiar, y también por el gran endeudamiento con el INCETEC. Si el pacto histórico gana, ¿qué podría hacer este movimiento por la educación en Colombia? Bueno, pues sin lugar a dudas, esa es la pretensión, lo que señalas, que el pacto histórico tenga una vocación de poder mayoritaria y ejerza para poder legitimar las acciones y sobre todo pues permitirle al futuro eventual presidente Gustavo Petro pues tener una gobernabilidad para poder ¿qué? Para poder legislar, lógicamente. Y en este tema de la educación ha sido claro, Gustavo Petro, pues se pretende una educación que tenga una cobertura universal, gratuita, incluyente. Y por esa vía, pues seguramente, porque por eso es que es pacto, pues se avanzará en la proyección para presentar diferentes proyectos de ley, siempre enfocados, y esa será, seguramente no necesitamos pues hacer grandes estudios, será la pretensión única en relación con el estudio de los muchachos y de los jóvenes en Bogotá y en Colombia, y hablo de Bogotá pues por el tema particular, pues mirar a ver cómo, primero también interpretando lo que ha dicho el candidato Gustavo Petro, quitarle la juventud, el ocio que permite ser un escenario y un caldo de cultivo para que estos muchachos se instruyan. O sea, el conocimiento y la vida del saber necesariamente tiene que participar de la vida de los jóvenes, y en ese sentido el pacto histórico y quienes arriben, quienes finalmente tengan y sean ungidos con la voluntad popular y resulten elegidos, pues adelantarán en conjunto, porque está en construcción también como programas de gobierno, entre otras esa, ¿no? Permitir el acceso en condiciones dignas, universales y gratuitas a los jóvenes en Bogotá al derecho a la educación desde la primaria, incluso pues a propósito de los estudios superiores en las diversas universidades. El tema también crítico, ¿no? ¿Cómo se limita el derecho a la educación de tantos jóvenes a propósito del endeudamiento? A fuerza de voluntad se insiste y con todas las problemáticas los muchachos quieren estudiar, la mayoría. Los muchachos no se lanzan a la economía informal ni a formar parte de estos grupos eventuales, ocasionales de barriada que delinquen y tampoco caen en las garras del micronarcotráfico porque quieren, simplemente es un entorno y un entorno del cual nosotros como, sobre todo, aspirantes, en este caso, potenciales a tener y a ostentar un cargo de elección popular, a representar a la mayoría y a tener una posibilidad de colaboración y ayuda,
a través de los proyectos de ley tenemos que analizar esa situación, esa crisis de estos muchachos, y entonces, por esa vía, en relación con las deudas, pues mira, es posible, seguramente haciendo desde el punto de vista económico los estudios de impacto, pues poder presentar seguramente algún proyecto que permita una especie, llamémoslo, de amnistía, de indulto, de perdón, en relación con las deudas de los actuales muchachos que les ha frenado de alguna vez, de alguna manera, la posibilidad de seguir adelantando sus estudios o de adelantarlos, porque acordémonos que se puede incluso desde el primero o segundo semestre tener ese crédito. Entonces es permitirle el acceso en términos materiales, sin trabas y sin mayores requisitos a estos muchachos, a una especie de condonación de deuda para que sigan estudiando, para que no haya decepción, y sobre todo a los nuevos, permitirles también la posibilidad de algún crédito para que no solamente la motivación natural que se tiene de arribar a un claustro universitario se perfeccione, sino que hay que colaborarle a los jóvenes. Entonces, por esa vía, creo que esa podría ser, entre otras, muy en blanco y negro. No soy autoridad tampoco, serán entonces quienes resulten elegidos de común acuerdo, los compañeros que arriben a la Cámara por Bogotá y en general los elegidos por el Pacto Histórico, quien acuerden también en bancada los proyectos de ley que beneficien, pero sin lugar a dudas será un tema primordial la educación de nuestros muchachos en Bogotá y en Colombia, ¿no? Doctor Campo, otra de las banderas del pacto histórico es el medio ambiente. Y el río Bogotá nace vivo y a pocos kilómetros tantos desechos de tantos municipios lo matan, está completamente muerto cuando llega a la ciudad. Y esa agua es la que se usa en los cultivos de la comida que comen los bogotanos. Y el agua que usa la ciudad, muchos bogotanos desconocen que esa agua es la que comen a diario y toman o usa la ciudad. ¿Qué se puede hacer? Dado que ya hay ciertas legislaciones para proteger el río, ¿qué se puede hacer para realmente Ya, recuperar un río a que ver, en a ver. cualquier Tema otra muy ciudad importante, pasaría muerto, ya un desapercibido? tema muy importante, ¿no? Pero digamos que aquí no habría, en términos del suscrito, personalmente, no habría que hacer mucho esfuerzo para ubicar cuál sería la herramienta, el mecanismo, la acción para salvaguardar o proteger pues este importante río. Y lo digo ¿por qué? Porque es que existe un fallo, ¿no? Ya hay una decisión judicial que cobró ejecutoria en relación con una acción popular, si mal no estoy, adelantada hace ya casi 10 años, que está en el Tribunal Administrativo y se está adelantando, hay un seguimiento. Incluso cuando Gustavo Petro estuvo en la alcaldía, tuvo que comparecer como administración a rendir algunos informes y presentar, lógicamente, eh, las ejecutorias o los programas en relación con las tareas que la autoridad judicial le delegó, en este caso a la administración de Bogotá. Y por esa vía existen obligados, varias partes en tratándose de ese fallo para, pues lógico, tratar de descontaminar. Hay varias acciones y varias ejecutorias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerle el seguimiento, ¿no? Delegar, digamos, en este caso, que es un tema estrictamente jurídico, un equipo que particularmente se dedique de manera exclusiva y juiciosa pues a hacer el seguimiento del acatamiento de esa decisión judicial, que en todo caso es, lógicamente, no podría ser de otra manera, beneficiosa en relación con el rescate que se hace de este afluente. Se ha invertido, entiendo que de alguna manera hubo un freno en su momento por tema económico, fue superado hasta donde tengo conocimiento, como lo digo, eso lleva, yo creo que va a ajustar más o menos 10 años esa decisión, es hacerle seguimiento a eso de un lado. Y el otro ya viene a un terreno, no soy muy amigo, pese a que ejerzo en el área penal, no soy muy amigo de utilizar el derecho penal para todo, pero en este caso yo sí veo también que si se detecta, como lo advierto yo, el incumplimiento de muchas órdenes judiciales, uno, y dos, que pese a existir esas órdenes, se siguen contaminando sobre todo por empresas particulares o fábricas a través por donde se desplaza el río, pues hay que adoptar medidas porque el legislador penal así lo previó, ¿no? Es un derecho fundamental de todos también a tener un medio ambiente sano y por esa vía el Código Penal establece, cuidado, ciertas sanciones para quienes incurran en delitos contaminando, por ejemplo, en este caso el río Bogotá. Luego, si hay unas órdenes, primero se deben vigilar y ahí están. Segundo, si hay omisión o desacato, se debe actuar en contra de estas personas, por estos irresponsables. Y tercero, pues se debe revisar quienes sí están cumpliendo la orden y quienes no,
pues adelantar las acciones, judicializarlos, poniendo en movimiento el aparato judicial, formulando, radicando denuncias penales contra quienes sigan descarada e irresponsablemente contaminando pues el río Bogotá, ¿no? Doctor Campos, usted muchas veces ha hablado de defensa de los derechos de los animales. Recientemente en España, por ejemplo, las mascotas fueron designadas como sujetos de derecho y aún en un divorcio tendrían derecho a ver quién los va a alimentar, quién los va a cuidar. ¿Cuándo y qué se puede hacer para proteger la vida en todas sus formas, incluyendo los animales? Sí, no, cada vez, sí, además por el grado de conciencia que adquirimos, ¿no? Afortunadamente también hay una gran revolución y hay que aportarle y reconocerle a ustedes, a los jóvenes, ¿no? Este cambio de chip. Nuestra generación es un tanto desalmada, ¿no? Un tanto, a ver, sí, faltos de conciencia en relación con la obligación que tenemos, el deber y sobre todo éticamente el compromiso con la conservación de todas las especies en el planeta. Pero ahora, pues a propósito y a buena hora, existen muchas iniciativas, muchos proyectos, hay programas, hay fundaciones. En este tema particular, digamos, a mí me asalta la inquietud y es que sería muy importante, sería un gran proyecto, ojalá si pudiésemos lograr se materializara, y es especialmente, hablo, pues primero que todo, yo tengo 10 mascotas, tengo 4 perros, y no 10, no, es que se murió uno, espérate, son 4 gaticos, 4 perros y 5 gatos. ¿Ya? Yo, o sea, me gustan las mascotas. Entonces, a mí ese tema especialmente me impacta mucho. Y yo he pensado, porque me afecta también, cómo adelantar un gran proyecto para, digamos, como decimos los abogados, mutatis mutandis, haciendo los debidos ajustes, con estos animalitos, con los perritos, los gaticos que están en condiciones en calle, ¿no? Abandonados y que andan pues su suerte. Hay muchos ya que están acostumbrados, pero digamos el tema de la atención médica, ¿no? El tema de sus alimentos, el tema de las afugias que pasan a no tener muchos un refugio, las condiciones climáticas que tienen que soportar. Y por esa vía a mí me parece sería importante crear pues un gran fondo y una especie, insisto, haciendo el paralelo, una especie de CISBEN, no solamente para la atención médica y hacer el seguimiento de los animalitos que están en condiciones llamémoslo, de indigencia, que están en la calle, sino para ciertos estratos también, que tengan la posibilidad de acceder a una atención básica en médica, ¿no? Y alimentaria, también una especie de auxilio. Diríamos ahora, pues ya lo dijo Gustavo Petro, la idea es eliminar los estratos, pero suponiendo, digamos, para un nivel de estratos 0, 1, 2, que sea la autoridad administrativa en Bogotá, la administración quien patrocine esto y una especie de CISBEN para los animalitos y que sean atendidos. A mí especialmente ese tema también me impacta, ¿no? La vulnerabilidad que tienen como seres vivientes frente a las circunstancias cada vez más complejas, sobre todo en la calle, ¿no? Son incluso, pues ahí están también los dramas, aparecen las noticias insólitos también y absurdos, abusos incluso sexuales contra animales, ¿no? Entonces, condición humana es muy complicada. La idea es aportar desde nuestros conocimientos y nuestra experiencia también para pues, lograr lo que señalas tú, digamos, de alguna manera proteger a los animalitos, en este caso, sobre todo a los perritos y a los gaticos, ¿no? Gracias, doctor Ocampo, por esa sensibilidad. Doctor Ocampo, tengo entendido que en alguna parte de su vida usted trabajó como vendedor informal y ahorita durante la pandemia, si hubo un sector que estuvo muy afectado, fue la informabilidad en la que vive la mayoría del país. Si usted llega o si el Parque Histórico en conjunto llega con un plan, ¿qué podrían hacer ellos para ayudar a la gente que trabaja en la informalidad y los vendedores ambulantes en general? Bueno, sí, ese es otro drama. Aquí a veces nos acostumbramos a ver a las personas que pues tienen que, y en términos, si se permite coloquiales, tienen que buscarse, ¿no? El pan diario, nos acostumbramos a ver y ya convivimos con ese drama en las calles. Eso no significa primero que pues, se nos permita, más faltaba normalizar una situación tan grave. Un tema que involucra aspectos que impactan la vida personal de las personas, lo digo por lo que señalas, sí, claro. Yo fui vendedor ambulante, estuve en la calle, fui perseguido por la policía, también me golpearon. Bueno, en general, pues las mismas actitudes y los mismos comportamientos que
que persisten en el tiempo después de hace casi 25 años, que estaba yo pues tratando de defenderme y haciéndome a unos pesos para sobrevivir en la calle, persiste la situación. Entonces, digamos que desde la experiencia primero, porque lo viví y sé lo que es tener que estar en la calle. Y segundo, después, ahora asesorando a muchos vendedores en sus temas, defendiéndolos, sacando, por ejemplo, a madres, es el colmo, madres lactantes, por ejemplo, que las llevan a la UPG, a la UPJ, a la policía, ¿no? Son dramas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, y yo lo tengo claro por esa experiencia, pues tomar conciencia de la situación, identificar el problema, que también, y ya le voy a decir cuál sería el aporte, y tercero, plantear o proponer soluciones. Por esa vía, también hay un gran espacio para que los que finalmente arriben al poder en el legislativo, a propósito del pacto histórico, pues proyecten actos de ley, proyectos de ley que les permitan a estos de la economía informal, a estos actores de la economía informal, en términos materiales, trabajar en condiciones dignas, sobre todo porque ya existen pronunciamientos de la Corte. Hay una cosa, y sobre eso insisto yo, el tema de la autoridad moral que tengo por haber vivido y sentido, padecido el rigor de la calle, y es que, para que conozcan ustedes y se enteren, de 10 personas, por ponerlo en cifras, de 10 personas que están dedicadas a la economía informal como vendedores ambulantes, por lo menos, cuidado con lo siguiente, por lo menos 6 personas tienen o registran algún tipo de antecedente por alguna falta, como autores de alguna contravención, y o por algún delito menor. Me explico. Muchos, un grueso de los vendedores ambulantes en el país, porque esto no es solo un problema a nivel local, a nivel de la capital, sino es un tema nacional que impacta a nivel territorial nacional, todo el territorio, de 100 personas, vendedores ambulantes, por lo menos el 60% tiene algún tipo de reporte o antecedente. ¿Eso qué significa? Pues ni más ni menos que se cierran las puertas para que estas personas, en términos de las órdenes de la Corte Constitucional, accedan formalmente, ¿cierto?, a un vínculo laboral en alguna empresa, en alguna institución. ¿Por qué? Porque, y ahí están, si lo primero que exigen algún empleador o patrono, alguna empresa, alguna fábrica, pues son los antecedentes. Y al figurar alguna anotación negativa, un reporte menor, y yo llamo menor en el sentido de que exista alguna condena por unas lesiones personales que son graves, seguramente, pero en su momento el joven rebelde por algún error que cometió, algún hurto de menor cuantía, alguna contravención desatendida en su momento, permitió, o mejor, le impidió defenderse y ahí le queda la anotación. Luego eso lo va a registrar cuando piden los antecedentes policiales, contravencionales o judiciales. Y eso ni más ni menos, pues es una limitante. Luego, ese es otro gran escenario en el cual se puede aportar. Primero, revisar desde el punto de vista económico cuál sería la posibilidad de lograr proyectar, hacer un proyecto de ley para también lograr una especie de amnistía, de indulto, de perdón de esas sanciones, una especie de borrón y cuenta nueva. Lo hemos hecho a nivel Colombia, a nivel nacional, con grupos armados al margen de la ley que han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta y a perdonar errores que mantienen limitado el ejercicio del derecho a la dignidad humana que afecta y al derecho al trabajo de muchos trabajadores, de muchas personas? Vean, los vendedores informales, cuando tuvimos que ejercer esta labor, pues nosotros no estamos y no están y nos siguen en las calles por gusto. Estar expuesto al rigor del clima, a la inseguridad y a todos los riesgos que presentan las calles en Colombia, no se hace por gusto, es por necesidad. Luego, por esa vía me parece que se debe estudiar, además, porque mírese que si se proyecta y se logra materializar una ley, una especie de perdón, de indulto para esas contravenciones, esos antecedentes menores policiales, pues se activa además la economía y se activa un grupo social que además, y debe ser responsabilidad del Estado, su protección son esos sujetos de especial protección reconocidos como tales a través de instrumentos internacionales. Entonces ahí hay una bonita tarea por hacer. Seguramente los compañeros del Pacto Histórico a nivel Bogotá, en las diferentes regiones, a las cámaras que resulten elegidos y en el Senado,
pues seguramente van a tener en cuenta y pues estaré yo ahí también prestando mis buenos oficios si es del caso y así lo consideran para auxiliarlos sobre el tema que tenemos pues digamos los conocimientos, la experiencia y la autoridad para aportar en ese sentido, ¿no? Doctor Ocampo, Bogotá es considerada una de las ciudades con más bajo nivel de calidad de vida y en gran parte de eso es debido al transporte, donde mucha gente se tiene que desplazar por horas diarias y con un transporte que no es óptimo. ¿Realmente qué se puede hacer por Bogotá? Siempre ha habido un debate, que si hay metro, que si no hay metro, que si es subterráneo, que si no. ¿Cuál es el futuro de Bogotá con respecto al transporte? Bueno, el futuro de Bogotá está centrado en que exista realmente voluntad política de hacer, voluntad política de terminar, de finiquitar y de frenar esos grandes negocios que solo favorecen a empresas multinacionales y en general a particulares. Ahí tiene que existir una voluntad política. En la medida que exista una voluntad política y exista y haya disposición de hacer, pues es retomar lo que ya había hecho Gustavo Petro y que votaron de manera irresponsable a la Caneca, ¿no? Desde Peñalosa. Ahí están los estudios de un metro subterráneo. Ahí están los estudios también en relación con la posibilidad de rehabilitar o habilitar las vías férreas que atraviesan incluso, en el caso de Bogotá, desde el sur, desde el profundo sur al norte. O sea que hay la posibilidad de habilitar sistemas alternativos, además, o alternos, amigables con el medio ambiente. Falta voluntad política, ese es el gran cambio y eso es lo que seguramente aspiramos todos. La mayoría que, insisto, y lo denomino así, estamos del lado bueno de la historia, que hemos entendido el rol protagónico y que queremos y anhelamos ese cambio y seguramente lo vamos a lograr. Y es que existiendo voluntad política, lejos de intereses particulares, de prebendas y de beneficios para multinacionales y grupos económicos determinados, mafias podríamos llamarlo, pues sin lugar a dudas todo se va a poder proyectar en beneficio de la comunidad en general, habilitando eso, ¿no? Siempre pensando en temas de medios de transporte alternativos, amigables con el medio ambiente y recuperar los estudios que irresponsablemente, insisto, desde la administración de Peñalosa, con la continuidad o con la continuación de la alcaldía de Claudia López, abandonaron irresponsablemente y que además causan y están ahí pendientes de que exista un pronunciamiento en relación con el detrimento patrimonial de dineros que nos pertenecen a los bogotanos. Es retomar eso, es que exista voluntad política y se saquen adelante esas iniciativas que ya bien avanzadas estaban. Doctor Campo, para cerrar, la mayoría de la gente en Colombia está agobiada, cansada, y eso se vio por primera vez en forma masiva en el estallido social, como se le denomina, donde la gente, por falta de oportunidades, falta de esperanza, por hambre, por cansancio de la violencia y del incumplimiento del Estado colombiano en los tratados de paz y en muchas otras partes de la Constitución, sale a marchar. Y sale a marchar aún en tiempos de pandemia. ¿Usted cree que esa indignación, esa frustración se va a transformar en votos en un país que históricamente tiene 50% de la gente que no participa y otro 30% que aproximadamente vende el voto? Se estima que muchos venden el voto. ¿Van a salir a votar y van a salir a votar dignamente? Pues a ver, por Colombia, por el futuro propio de las actuales generaciones y las venideras, pues es la gran esperanza, ¿no? O sea, sería realmente frustrante y grave para los destinos de la nación que, siendo y tomando conciencia, todos, a sabiendas de lo que estamos viviendo, del reflejo de las consecuencias y lo que padecemos por esta seguidilla de gobiernos de derecha y de ultraderecha, pues no entendiéramos el rol que debemos cumplir, que desatendiéramos el compromiso histórico y entonces prefiriéramos ese día, ahora próximo, gran reto, el 13 de marzo, abandonar esa obligación como ciudadanos, ciudadanos de bien, ciudadanos conscientes, ciudadanos informados, y dejáramos de nuevo al garete y al libre arbitrio de terceros que otra vez, con intereses, ya sabemos, oscuros y ya preparados, pues insisten en el continuismo. No, acá
Y esa es la esperanza y el anhelo, y ojalá para que se materialice ese gran cambio, ¿no? El gran cambio que merece además la patria, además después de más de 180 años. Aquí se critica y se ha tratado de deslegitimar, se estigmatiza a la izquierda y resulta que la izquierda jamás ha gobernado en Colombia. Entonces el gran llamado es que trascendamos, ¿no? ¿En qué sentido? Hombre, que materialicemos esa inconformidad y esa rebeldía. En el caso de los jóvenes que han mantenido las banderas para ejercer el derecho a la protesta, reivindicando sus derechos, qué mejor escenario, qué mejor escenario que las urnas, lo que se viene, el gran reto para elegir a nuestros próximos legisladores y sobre todo al presidente de Colombia. Ese es el compromiso que tenemos y yo pues soy particularmente optimista, además con causa, ¿no? Soportado o fundado en unas encuestas, en lo que reflejan unas cifras y en general los sondeos que pues posicionan, no solamente como movimiento o partido político ya, al pacto histórico en el vértice de la preferencia ahora en Colombia, sino que el movimiento y el gran fenómeno de masas que materializa también Petro cuando cada vez que se desplaza a cualquier territorio de la nación, pues llena las plazas. Eso sin lugar a dudas es pues un indicio serio, claro, de que la gente la tiene clara. Ahora falta materializarlo en las urnas. Sería el colmo y sería lamentable y perderíamos el momento y el protagonismo histórico si desatendemos ese llamado que nos hace la historia. Hay que participar, hay que ejercer el derecho al sufragio y sobre todo de manera informada y consciente, pues propiciar ese cambio votando por los candidatos del pacto histórico a las diferentes cámaras, al Senado y por Gustavo Petro a la presidencia, ¿no? Doctor Ocampo, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por su defensa de los derechos fundamentales de los colombianos y siempre estar abanderando esas causas. Bueno, a ustedes muy amables, muchas gracias por la invitación a este importante espacio. Y aquí estaré firme siempre, pues sí, es un proyecto de vida, con todos los bemoles, con todas las amenazas y las afugias, pues mientras tenga aliento y exista alguna causa digna, alguna causa justa por defender, ahí iremos presentes. Muchas gracias. Muchas gracias.